Primero que nada, gracias por sumarte a esta charla y bueno, por permitirnos entrevistarte para nuestro proyecto. Eh, y nada, vamos a arrancar con unas preguntas primero más personales y después van a ir un poco más hacia el mundial capaz. Dale. Primero, después del fútbol, arrancaste más por el lado de lo que es el automovilismo capaz, cambiando de deporte, pero sin dejar de competir. Y queríamos preguntarte si sentís algo de distinto, ¿no? Capaz al competir en lo que es automovilismo y te recuerda a ese momento tuyo como futbolista. Sí, primero que el automovilismo me hizo extrañar un poco menos el fútbol, que lo extraño un montón, extraño el competir. Pero el estar en otro deporte y tener la obligación de estar bien y seguir en competencia, si bien es mucho menos porque es un fin de semana por mes nada más. Igualmente tenés un por qué mantenerte bien, por qué entrenar, por qué estar alerta, digamos, y en competencia. Entonces el fin de semana de automovilismo se vive bastante más intenso que el fin de semana de partido, en el sentido de que tenés varios entrenamientos, tenés la clasificación, tenés las carreras, y hay momentos puntuales del fin de semana de automovilismo que son estresantes mentalmente porque no tienen margen de error. Por ahí en el fútbol, como competís más a menudo, no te lo tomás con la misma intensidad que me lo tomo hoy el automovilismo, que lo hago cada tanto. Tratás de relajar un poco más. Y durante el partido de fútbol, si bien tenés momentos de nerviosismo previo a un partido, una vez que empezó a rodar la pelota es como que ese nerviosismo se va. Y durante el fin de semana de automovilismo es como que relajás y otra vez te tenés que subir al auto, otra vez nervios. Volvés a relajar, tenés otro entrenamiento, relajás, clasificación. Entonces, son varios momentos donde volvés a sentir esos nervios, esa adrenalina por subirte al auto de carrera. Buenísimo. Y bueno, recordando esa etapa como futbolista, tuviste un momento jugando en el Atlético Madrid que te tocó marcar a Messi, Sí, sabiendo todo lo que significa, y era en la época en la que Leo ya empezaba, ¿no? A mostrarse sí. capaz ese joven en el Barcelona. ¿Sentiste algo en ese momento ya que tenía un futuro prometedor él o Sí, todavía sí. no? Sí, porque ya desde el momento que debutó, que se hablaba maravillas de él y se sabía que iba a ser, quizás no la magnitud a la que llegó, porque eso es difícil de dimensionar en los comienzos, porque aparecen muchos posibles cracks y de esos posibles cracks hay muchos que se terminan apagando por un montón de motivos. Quizás las condiciones las tienen, pero después fallan en otras cosas, entonces se terminan apagando. Lo de Messi fue algo increíble porque apareció como algo muy distinto a lo que había y terminó siendo muy distinto a lo que parecía que iba a ser. O sea, fue mucho mejor y se sostuvo tanto en el tiempo que fue mucho mejor de lo que parecía que iba a ser. Y bueno, ahora ya vamos a empezar con la entrevista de lo que es el Mundial de Clubes. Ujú. Bueno, preguntarte también, ¿no? De tu experiencia como futbolista capaz. eh, Ni bien empezó todo este nuevo formato, es como que se intentó revolucionar el calendario, por así decirlo. Sí. ¿Crees que puede afectar en algún momento capaz el rendimiento del jugador en sí o no? No me da esa sensación. Lo que sí altera un poco más a los que no compiten en el Mundial de Clubes, porque, o sea, a los dos, porque los que compiten obviamente tienen menos descanso que el resto y pueden preparar la temporada que viene no en igualdad de condiciones con los demás equipos, pero me parece que no altera, porque de hecho es un torneo que todos los que están jugándolo coinciden en que es algo hermoso, algo que ojalá se sostenga en el tiempo. Entonces, si fuese algo negativo, los jugadores ya hubieran puesto el grito en el cielo y se hubieran quejado un poco y no lo noté. Bueno, si hubieras tenido la oportunidad de disputar un torneo con este formato durante tu carrera, ¿te hubiera Ujú. gustado vivir esa experiencia? Sí, sí, ni hablar, ni hablar.
El deportista le gusta estar siempre en el máximo nivel. A nivel personal, jugar un mundial es lo máximo que te puede tocar vivir, que tuve la suerte de hacerlo, y a nivel club creo que haber podido jugar Champions fue lo máximo y el Mundial de Clubes creo que está por encima de la Champions, entonces hubiera sido algo maravilloso. ¿Qué importancia consideras que tiene el rol del entrenador a la hora de acortar distancias con los equipos europeos en este tipo de torneo? O sea, ¿cuánto influye su trabajo en lo táctico, lo anímico y en la planificación general del plantel? No, el rol del entrenador siempre es fundamental, sea cual sea la competencia. Creo que desde lo táctico sí tiene mucha importancia el poder plantearlo bien a los partidos. Creo que igualmente cuando vos jugás contra equipos a priori superiores, eso te quita presión y es más fácil plantearlo, porque vos planteas un trabajo defensivo, ordenado y bueno, eh, todos esperábamos goleadas de los equipos europeos a los equipos sudamericanos, sacando a los brasileros que yo no tenía duda que iban a competir de igual a igual, porque se está viendo ya en la Libertadores, que están un paso por encima de todos. El resto era como que un equipo chico venga a jugar a la cancha de River o un equipo chico venga a jugar a la cancha de Boca. A poco que haga ya suena bastante. Entonces, bueno, en ese sentido tenían menos presión que ninguno. Y después, en la parte motivacional, creo que son los partidos que el entrenador no tiene que trabajar demasiado. Al contrario, tiene que bajar un poco el nerviosismo y esa intensidad que tienen los futbolistas a la hora de enfrentar a equipos de la talla del Bayern o del Manchester City. Hay muchos chicos hay algunos que ya lo hicieron y ya estuvieron a ese nivel y la mayoría que no lo pudieron hacer. Entonces, esos momentos, creo que la parte del entrenador está más que en motivar, está en planificar bien el partido. Y en relación a eso que hablabas de los europeos con los brasileros, ¿qué te parece que están haciendo los brasileros para poder acortar esa diferencia de nivel, de infraestructura, de toda la diferencia que hay entre ambos clubes? Creo que el fútbol brasileño está trabajando bien hace ya varios años. Te diría que 8 años, 10 años que vienen trabajando paulatinamente, creciendo y empezaron trayendo futbolistas que parecía que estaban para retirarse ya y empezaron a volver a la liga brasilera y ahora ya están trayendo jugadores que todavía están en un alto nivel y tienen el poder económico para poder hacerlo. Entonces el futbolista brasilero de élite está dudando en irse para Europa o quedarse compitiendo en Brasil porque está demostrado de que la competencia es altísima. Y el futbolista que está en Europa, que por ahí no la está pasando muy bien y tiene la posibilidad de volver a Brasil, no lo duda, vuelve. En un buen momento, a los 27, 28, 29 años. Entonces, bueno, creo que ese trabajo que está haciendo la Liga Brasilera, en la Federación Brasilera, en repatriar futbolistas que todavía están en un buen nivel, más no dejar salir a los futbolistas que pintan para crack, creo que le está dando un nivel muy alto a la liga y la está poniendo muy competitiva y está demostrado ahora en el Mundial de Clubes. Y tocando capaz ese tema de la comparación, ¿no? Con los brasileros y los equipos sudamericanos y europeos. ¿Sentís que hay una diferencia o se nota la diferencia en cuanto al armado de los planteles, que es muy distinto económicamente, ¿no? Sí, sin duda que la distribución de capitales en el fútbol está muy, muy dispar y eso marca la diferencia. Hoy Boca, River, que son los clubes grandes y poderosos de Argentina, tienen muchísima diferencia económica con el resto y no lo están haciendo notar tanto como si se nota de los equipos europeos a los equipos sudamericanos. Creo que Boca y River con el poder económico que tienen con el resto de los equipos argentinos, deberían marcar una diferencia más grande de la que marcan en el campeonato local. No se está viendo y sí se está viendo la diferencia con los brasileros y con el fútbol europeo. Bueno, para vos, ¿quién crees que va a salir campeón de este Mundial de Clubes? ¿Quién crees que está siendo la figura de este magnífico torneo? Eh, Creo que
la final anticipada se va a jugar en cuartos de final, que fue el Bayern y el... eh, Bayern, no, Bayern PSG, esa era la final, esa era mi final previa al Mundial de Clubes. Y bueno, se enfrentan en cuartos de final. sí. Le tengo mucha fe a Flu de que Mm. llegue por el otro lado del cuadro. Creo que tiene. El Chelsea debería pasar a semifinales por ese lado de Fluminense y se enfrentaría con Fluminense en semifinales. A ver, esto es fútbol, después puede pasar cualquier cosa, ¿no? No entra la pelota y Fluminense se va en el siguiente partido, en cuarto de final. Pero por lo que he visto de los partidos y por el estilo de juego, me parece que Fluminense, del lado del cuadro que le tocó, no la tiene tan inaccesible la final. Y del otro lado creo que están todos los candidatos a haberse quedado con la Copa, ¿no? Real Madrid, PSG, Bayern, se van a eliminar antes de llegar a la final. Y bueno, va a llegar uno de esos que seguro, sin dudas, que el que llegue de ese lado del cuadro va a ser el candidato a ganar la final. Y ahora el Real Madrid tiene muchísimas más ganas por lo que le dijo el presidente. Los motivó con un premio. Sí, no lo vi, no lo escuché, pero seguramente debe ser muy motivador el premio. Sí, bastante. Porque, bueno, a esos chicos no los mueves con poco. No. Entonces, si le hice una promesa de un premio, debe haber sido muy, muy grande. Pero, a ver, en el deporte de alto rendimiento te puedo asegurar que me tocó estar en el más alto nivel y ya no es un tema de dinero. O sea, no te mueve el dinero. No porque ganes más o menos, sino porque lo das el máximo. No importa si te dan 10 millones de dólares o no te dan nada. Vos ya cobrás mucho, estás muy bien, competís al máximo nivel y creo que te den un extra no genera que juegues mejor o juegues más concentrado o te cuides más. Entonces me parece que sí es una motivación, es algo más, pero no creo que el jugador del Real Madrid ahora se ponga las pilas para ganar el Mundial de Clubes porque el presidente dijo que le iba a dar un premio. No. Y en el fútbol, Mariano, ¿sentís que te quedó algo pendiente capaz llegando? No, la verdad que no. La verdad que llegué más lejos de lo que esperaba. Vos cuando empezás a jugar al fútbol, más o menos te vas viendo para qué estás y te vas poniendo objetivos. Yo fui siempre de ponerme objetivos alcanzables o que parecerían alcanzables para no desmotivarme y para seguir intentando y seguir creciendo. Entonces, bueno, poco a poco me fui poniendo objetivos y esos objetivos pasaron rapidísimo y de repente me encontré jugando un mundial, cosa que no esperaba, ¿no? Yo siempre cuento que yo me fui de Argentina con 25 años a un equipo muy chico de España y a los 26 estaba jugando en segunda división de España y a los 29 estaba jugando un mundial. Entonces, por eso te quiero decir que no me quedaron cosas pendientes, lo entregué todo, desde el lado personal, desde el lado del cuidado, desde el lado del profesionalismo. Lo entregué absolutamente todo y creo que recibí más de lo que yo creía que iba a recibir, así que pendiente no me quedó nada. Me hubiera quedado cosas pendientes de no haberlo dado todo. Seguramente no podría dormir, me estaría mordiendo todos los días por no haberlo dado todo. Y la verdad que el haberlo entregado todo, creo que di el 100% de mí, todo lo que tenía y bueno, me trajo más resultados de lo que esperaba. Bueno, y una última pregunta que yo te la quería hacer. ¿Qué sentiste siendo argentino representar a España en un mundial? Mirá, cuando me sale la posibilidad de jugar para España, ya las selecciones estaban entrenando juntas, ya estaban los planteles confeccionados y yo entro por la lesión de Asier del Horno. Si bien venía de hacer 2 años muy buenos y se hablaba de la posibilidad, entré por ese motivo, o sea que no tenía la opción de elegir Argentina o España. Y después España me había dado un montón de cosas que yo en Argentina no había podido lograr, que es afianzarme en el fútbol, tener
un crecimiento muy, muy rápido, muy grande. Y a nivel familiar había nacido mi primera hija que había nacido en Madrid, me había afianzado también desde ese lado. Entonces yo sentía España muy fuerte, muy fuerte. Recuerdo una sensación muy linda que tuve de llegar en el avión a Madrid y cuando abrí la ventanita y miré para afuera y vi Madrid, sentí que estaba en mi casa. Entonces, bueno, a raíz de eso, tener una hija que había nacido en Madrid y cuando suena el himno te viene la imagen de tu hija a la mente. Entonces, bueno, fue muy motivador desde ese lado y la verdad que nunca me lo planteé el, el haber tenido que representar a una selección donde yo no había nacido. Sentía a España como parte de mi vida, entonces no dudé en hacerlo. Bueno, Mariano, muchas gracias por la noticia, sí, por la entrevista. Te queremos agradecer. Recién, bueno, te dijimos, somos estudiantes de primer año, así que Sí, estamos recién arrancando. Y bueno, es muy importante también conseguir un protagonista que nos dé una entrevista o lo que sea para poder arrancar. Así que gracias. nada, de Y bueno, nada. vamos a estar publicando la nota, así que eso. Bueno, muy bien. Gracias, las felicito por el Gracias. emprendimiento, Gracias. por las ganas que le meten y ojalá nos veamos dentro de 3, 4, 5 años ya ustedes recibidas y yo dirigiendo en algún lado. Sí, Ah, ojalá. pues, gracias. Gracias, Bueno, Nos Mariano. vemos. beso, adiós.